gracias a todos los que vinieron a acompañarme. Primero que todo, gracias a Cuatro Gatos. Es cierto que me han invitado más de una vez y siempre por una razón u otra no he podido. Los que me conocen bien saben que estar aquí sentada debajo de este foco y frente a todos ustedes es un reto que solo acepto porque viene de dos personas a las que admiro mucho y a las que le tengo mucho cariño, que son Eddie y Sergio. Y bueno, gracias también a Eddie, a Tony y Sergio, y gracias también a Eddie por brindarme el espacio. La idea es que haga un recorrido por todos los libros publicados. Lo que sucede es que mi recorrido es corto, apenas 10 años, apenas 11, o sea, 10, 11 años desde el primer libro publicado en el 2015. O sea, yo considero que eso es muy poco para una obra. 10, 11 años es muy poco para una obra comparado, por ejemplo, con las obras de algunos de los poetas que hay aquí, que han dedicado toda su vida a la literatura. Entonces yo me siento que no voy a recorrer, sino que estoy iniciando algo que quizás continúe, espero que sí, pero es más bien un comienzo. Un comienzo que fue en el 2015, la primera publicación donde se quiebra la luz, publicado por la editorial Original Books. Pero mucho antes que eso, o sea, 2 años antes que eso, los primeros poemas publicados salieron en este volumen, Pas de Day, perdonen el francés, que es una compilación que hizo Shelly Lima después de un taller de escritura creativa y un taller de poesía. Es una compilación de algunas talleristas y la curaduría de este libro. Y bueno, realmente aquí salieron por primera vez algunos de mis textos publicados. No voy a leer de este libro, porque como todos saben, los primeros libros son una especie de iniciación y hay cosas que ya no quieres leer, ¿no? Entonces, pero sí marcó un antes y un después, y eso sí debo decirlo. Yo escribía desde siempre, desde adolescente, siempre, pero esa manera en que se escribe en la intimidad, ¿no? En cosas que no se muestran. Ah, Nunca se me ocurrió compartir lo que yo escribía, era algo que hacía paralelamente a las otras cosas, era algo que hacía para mí. Nunca se me ocurrió en La Habana de los 80 acercarme a los grupos literarios, a los poetas, a las casas de cultura. De haberlo hecho, quizás me hubiera encontrado con María Elena Hernández Caballero en la Casa del Té, o quizás hubiera conocido la azotea de Reina María, no lo sé, pero no lo hice, no lo hice. Entonces llega el 2010, un año difícil en lo personal y en lo laboral, y veo anunciado un taller de poesía que impartiría Shelly Lima, y como que algo se despertó de pronto. Su nombre, los recuerdos de todas las cosas que había visto y leído de ella en Cuba me hicieron correr a anotarme en ese taller. Y qué suerte y qué buena decisión, porque eso fue el comienzo de este recorrido. Después de estar con Shelly, después de lo que ella me dijo, de sus consejos, de lo que leyó, yo confirmé mi vocación, y lo digo con toda humildad. Yo entendí lo que yo era, no lo que quería hacer, sino lo que ya era. El reto estaba en demostrármelo a mí misma y después a los demás. Y empezó un trabajo entonces de escritura y sobre todo de lectura, ponerme al día con todas las lecturas, con los poetas incluso nacionales que no había leído nunca por la falta de acceso, ¿no?, que todos conocemos en la ciudad. Y bueno, después de ese taller, 2 años después, nace Donde se quiebra la luz. Poemas evocativos, con tonos nostálgicos, como son todos los primeros libros, ¿no?, supongo, o casi todos. Y de aquí es contemplación. Viajo en el sueño del agua, soy el sueño del agua, la barca que reposa sobre el agua dormida,
Soy la visión del pez y su inocencia. Y de aquí también es Parque Almendares. Cuando regreso a Cuba en el 2005, uno tiende a idealizar los lugares de la infancia, de la adolescencia. Yo tenía el Parque Almendares como un lugar que amaba. Cuando regresé en el 2005 y vi el Parque Almendares fue como un choque, ¿no? Era prácticamente un desierto, una sequía y una miseria. Y bueno, de ahí surge la idea de Parque Almendares. Sobre todas las cosas, el invierno, sobre el río que lame el fondo y es el fondo mismo, sobre todas las cosas, el musgo, aliento de la muerte merodeando en la hoja, el bote, la tarde, mi sombra junto al banco, dando de comer al tiempo su dosis de perdón. Después de ese libro, la poeta ecuatoriana, poeta y amiga ecuatoriana Ana Cecilia Blum, me propone hacer un libro artesanal entre las dos, compartir versos nuestros y surgen rituales. En el 2016 siempre me interesaron, o sea, el comienzo de mi escritura, y todavía conservo esa práctica, me interesaba el poema corto, el poema de corto aliento. En aquel momento leía mucho a Pizarnik y a Dickinson y tenía esa influencia. Entonces me gustaba el poema sentencioso, corto, duro, con tonos surrealistas a veces, y eso lo practiqué en los 3 primeros libros, yo diría, a expensas de que algunos amigos poetas me criticaban con buena fe, ¿no? Y me decían, entre ellos Juan Carlos Valls, recuerdo, me decía, pero es que me quedo con ganas, son muy cortos. Y yo le decía, es que ya dije lo que tenía que decir, no tengo más nada que añadir a ese poema. Y bueno, con el tiempo sí fui elaborando, ¿no? Un poco más esos versos. Y leo un solo texto de este librito, al que le tengo mucho cariño. Ya estaba el tema del viaje, el tema de la movilidad, de la transición, de la que hablábamos en la entrevista. Eh, Siempre una de las razones por las que me fui de la isla era para vivir otros mundos posibles, ¿no? Para conocer otros mundos posibles. Y yo creo que, bueno, lo he logrado en alguna medida, y también es un tema recurrente en la poesía, ¿no? El viaje, el recorrido, la errancia. Desde otra orilla, cruzo el mundo para verme llegar desde otra orilla. Sostengo la mirada a quien tira de mí y apenas reconozco el laberinto. Pero soy fiesta en las aguas, donde la nave rompe el largo rostro del silencio. Y llega el 2017 y la poeta Ana Cecilia Blum, mi amiga, me recomienda para el primer festival de poesía Paralelo Cero en Ecuador. Iba a ser mi primera experiencia fuera de Miami, participando en un evento de esa índole. Y para ese evento, pues, pedían publicar un libro, que es una especie de díptico, porque sale en la colección Dos Alas y acoge a 2 poetas, un poeta nacional y un poeta extranjero. Yo fui la extranjera y me acompaña Alex Lima, poeta ecuatoriano que reside en Nueva York. Es un libro que le tengo mucho cariño por la ruta del agua, se titula Mi parte, y creo que igual vuelve el viaje, ¿no? Vuelve el recorrido por la ruta del agua, vuelve el movimiento, la experiencia, la incertidumbre de lo que se conoce, de lo que se deja detrás. Y se repiten los versos cortos, también sentenciosos. Y aquí tenemos existenciales. Yo creo que este libro, aunque también tiene un poco de nostalgia,
bastante nostalgia. Ya empieza un poco el tono existencialista que después se verá en los libros posteriores. En un reloj de arena, que tiene una cita de Fina García Marrús que dice: lo terrible es que, aun cuando el reloj se para, sigue andando. Esta caída apenas perceptible, donde otros cuerpos a veces me sostienen, este instante de luz donde te reconozco y caemos abrazados por el mismo terror. Ruedo, lo sé, el tiempo es otra cosa. En lo alto, alguien desgrana vidas. Flores mustias, ramillete de manos contra la piedra viva donde la sábana deja su memoria, el olor de sus muertos bajo el agua, manos grises sobre la mesa blanca, cuenco donde se cuece la gloria de los días, el caldo humeante de los ignorados. Labranza, que remueva el corazón toda su tierra, los brotes lánguidos, la piedra adolescente, que vacíe la arteria del último vino y que el viento haga su parte, y el sol otro tanto, y la lágrima, también la lágrima, sobre todo la lágrima. Huida. Fui la casa y el eco, la calle, la luz del farol sobre la espalda, el almendro en flor y la semilla en los ojos del cuervo. Fui la puerta y por mí huyeron todos. ...2019... y llega Humo. Humo, publicado por Bokeh, es un libro donde yo creo que si hay un salto, una transición. En los libros anteriores yo siento, y está feo que lo diga, me imagino que eso debe decirlo la crítica y no yo misma, pero uno sabe y uno se lee. Yo creo que a partir de Humo hay alguna transición en el tono, una transición en la voz, en el imaginario, hay como un cambio. Los poemas son un poco más elaborados, un poco más largos. Y Humo básicamente habla de la impermanencia de las cosas, la fugacidad, lo efímero, lo que es hoy y mañana ya no. Y bueno, básicamente eso es el tema que es curioso. Bueno, primavera, después digo la publicidad. Primavera, abrirse en flor, en cataratas, desprenderse de sí, precipitarse como un eco, un aluvión, un nombre. Alguien me preguntó una vez si el hecho de estar en el exilio, de vivir en el exilio, necesariamente tendría yo que escribir mayoritariamente sobre Cuba, ¿no? O sobre la situación cubana, en la política, lo social. Y yo en ese momento dije, no. En mi caso particular, yo no creo que ese sea el tema central de lo que yo escribo. Obviamente, Cuba está presente siempre, pero no es el centro de lo que yo escribo. Y aquí repito lo mismo, ¿no? Porque una de las razones por las que me fui de Cuba es para vivir otros mundos posibles, porque encerrarse, ¿no? en uno solo. Sin embargo, y esto es lo curioso, cuando leo, recorro todos los libros que he escrito, en todos, absolutamente todos, hay referencia a Cuba, al hecho cubano, quizás no al país físicamente, pero sí a un recuerdo, a una memoria, a un instante, a una calle, un olor.
Y yo creo que de eso no nos escapamos, ¿no? Es algo inconsciente, algo que no lo planificamos y de lo que me siento muy orgullosa además, ¿no? Y de aquí es extramuros. Detrás de estas paredes crece el mundo, se ensillan los caballos de la muerte y hay árboles de los que caen falsos testimonios. Aquí adentro es templado, la música del cuerpo se gradúa y abrir una ventana puede ser un acto irrevocable. Si sembrara 1000 voces esta noche, no llenaría con su fruto mis manos. Aquello que no he dicho sigue afuera, acordonando calles. En este libro hay un poema muy extenso que se titula Lumbre, que fue publicado en una plaqueta por Alfabeta, una editorial artesanal que produce ENA, aquí presente. Es muy extenso, yo solamente voy a leer los 2 últimos párrafos, pero tiene una cita, se titula Lumbre, y tiene una cita de Chantal Maillard que dice: no pondrás nombre al fuego, no medirás su alcance. Hay un espacio dispuesto en el dolor donde se queman todas las renuncias y brillan como el astro las horas que nos fueron negadas. Me pregunto qué arde en esa hoguera, sino lo más querido, la certeza de un rostro dispuesto a redimir lo que nos falta. Y así como aquello que se funde en otra realidad, llegar al fondo de los otros, a la ceniza que alguna vez formó parte de todo. Hay un espacio dispuesto en el hogar, un sagrario donde guardar el fuego, la luz que cada noche nos salva de la profundidad y espanta, no sin júbilo, el vacío. Con gran destreza engendra humeante, escandaloso el alimento, república en la que se fundan las leyes del amor y la lealtad. Tiene, igual que el árbol, el don de la congregación, el círculo sagrado de una alianza, y va como el mendigo, abrazando la sombra, la intemperie. Este es un poema donde yo vuelvo a Cuba sin saberlo. Se titula Regreso, dedicado a Eliseo Diego, y es un poema que yo construyo con versos de Eliseo, intercalo versos de Eliseo con los míos para hacerlo. Regreso. Llego a la paz sonora de tu sombra, en las oscuras manos del olvido, como quien vuelve a casa, y me adormece el mar tras la ventana, la visión de un velero atracado en el puerto, con la bodega llena de vinos más dulces que los nuestros. Me asombran las hormigas que al ir vienen, mientras yo me diluyo en esta siesta sobre la única silla que ha sido olvidada por los hombres, la que no ha visto más aquellos días. Da pena estar así, como no estando. Polvo de este polvo. Desde un tren que sobrevuela la ciudad, veo el constante resurgir de los contornos, la silueta del día que se alza en el arrebolado de los techos, los patios, pequeños escenarios donde ocurre la vida, tan cerca, tan distante, tan deprisa que el gesto común se vuelve brizna, una palabra que es manjar para el ave que cruza, signos que revelan un presente fugaz, la muerte de un instante apenas concebido, el polvo de ese polvo que me aspira. Y hay un salto del 2019 al 2023, y llega como quien nada teme, un libro peruano, un libro que me invitan en el 2023
a la Primavera Poética de Lima y me preguntan si tengo un manuscrito, si tengo algo escrito que ellos quieren publicar. Y yo no sabía que tenía un manuscrito. Había estado escribiendo por todo ese tiempo y no era consciente de que sí, de que realmente cuando me puse a leer todo lo que tenía, de que sí que había un libro. Este es un libro, y aquí digo el salto, ¿no? Que ya sí el salto, yo creo que se nota desde Humo, como quien nada teme y memoria. Les presento a mi nuevo libro, vale la promoción, que acaba de llegar de México y se presenta el 11 de julio en Books and Books. De aquí voy a leer también. Yo pienso que como que nada y memoria marcan una etapa definitoria, yo diría, donde hay una transición, volvemos a la voz y volvemos al ritmo. Este es un libro que es post-pandémico y quiero decir, porque a veces nunca tienes la oportunidad de explicar, no se debe explicar, pero hoy es un día en que todas las explicaciones son válidas y permitidas, ¿no, serio? Y para eso estamos aquí. Entonces, es un libro post-pandemia, es un libro de los sucesos del 11 de julio en La Habana. Es un libro después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y es un libro que habla de todas esas situaciones, ¿no?, que pasaron en esos años y que ponen o pusieron al ser humano en un límite frente al otro, ya sea por las diferentes opiniones políticas, ya sea porque estás enfermo y no te toco, ya sea por todas esas cosas en las que sale lo bueno y lo malo de cada cual, ¿no? Donde sale realmente cosas que no salen en las buenas, ¿no? Que solo salen en las malas. Entonces ese enfrentamiento con los otros, pero sobre todo con uno mismo, fue lo que a mí me motivó a escribir la mayoría de estos poemas que están aquí, junto con una situación familiar también limitante que viví. Y bueno, es un libro fuerte, yo diría, ¿no? Porque habla de todas estas cosas que uno dice o comparte como quien nada teme, pero al final todos le tememos a la muerte y a la enfermedad y a perder a un ser querido, ¿no? A mi madre, aproximaciones. Cuánto se pierde en nuestro andar, cuánto ganamos, mientras bajo la cuesta y tú me miras desde aquella planicie de los años. Ahora es tu mano la que aguarda, la que se vuelve arena, es suyo el temblor, camino a la caricia, al cruzar el umbral de las divagaciones, a esa hora en que la lluvia ha inundado tu tierra y ya no crece allí la maravilla, ni la espiga se sube a la valla como un hijo. Tierra Santa. Es la noche en el sueño y yo me hundo, aferrada al cansancio de los otros, a mi propio cansancio. Veo a mi madre alejarse, una isla y su nombre encima de las olas. La corriente me arrastra tan hondo como puede, tan lejos como sabe, de la rotura a la que pertenezco. Un golpe seco, un giro, buscando a ciegas el árbol mutilado, la tierra en lontananza, una isla, una madre que dispara a matar. Perdón, se me pasó.
Diana Cazadora tiene una cita de Blanca Varela que dice: no hay otro aquí en este plato vacío sino yo, devorando tus ojos y los míos. Ella sabe del hambre y la ciudad, del cuchillo que brilla en su pecho como un astro, sabe de junglas y eternas cacerías. Ella lame a los hijos, pone en sus bocas la propia inanición y tense el arco de las fabulaciones. Volcada ya la cesta, los peces de la angustia sobre el hielo, como le ha enseñado, como ella ha visto hacer. Ella entiende de trampas, de dulces dentelladas, acecha junto al fuego como un lobo. Ofrenda. Busco un lugar donde guardarte, una boca de barro, un vientre luminoso, lejos del mármol y su serenidad, del silencio que rompió tu armadura, una tierra donde plantar tu tierra y verte regresar en nuevas floraciones. He renunciado al mar, le temías a la profundidad y al golpe de las olas, a no encontrar un fondo donde apoyar los pies. Le temías al aire, a quedar suspendido en lo intangible. Entro al paraje con la promesa de otra vida, a esa hora en la que el sol convalece y la respiración es tan baja que apenas remueve mi conciencia. Traigo tus restos, ocultos como un arma. Un silencio a grandes voces y está dedicado a la fotógrafa Vivian Maier. Lo que tu ojo no persigue, lo que tu claridad no salvó del hastío, permanece en la urdimbre de otro tiempo. Imágenes del hombre atrapado en su caos, su mínima cordura. Lo que tu sombra no rescate, sigue atado a la sombra, palpando lo infinito aquí tan cerca, en este claroscuro de los días que nos dejan su impronta y su pesar, sin que veamos acaso lo que vemos y apenas distingamos ese enorme silencio que nos ronda. Voy por Michigan Avenue tras tu oscuro gabán, tu mano poseída, y hay un segundo, hay un disparador. Un terrible enmudecimiento. Dichoso quien se atreve a nombrar y no teme embarrarse la boca de otras bocas, herir la claridad que calla, profanar la oscuridad que busca. Náufrago del silencio, extraviado en su hondura, sin más arma que el mutismo de sus antepasados. Dichosa la palabra que engendra otra palabra, la que aún mutilada salta desde la sombra más antigua y describe el terror de los enmudecidos. Hay unos poemas que no están incluidos en ninguno de estos libros, sin embargo, fueron escritos en la misma época. Por alguna razón no los incluí en ninguno, quizás porque no sentía que era el mismo tono, el mismo tema, pero me gustaría leerlos porque son parte de este recorrido, ¿no? De este viaje. Y empiezo con Big Sur. Es la frenética rotura de la piedra, su caída en picada hacia el barranco, la ola crucial que empaña el lente, la curva que se pierde tras la bruma. Es el ciervo, su patria, como cruza sin prisa el segmento de asfalto ante la incertidumbre de los hombres, la silueta de Jack al borde del abismo, contemplando la vastedad que le sostiene. Es el modo en que cae la luz desde aquel puente, su visión entrañable, para que yo celebre mi extrema pequeñez. Las aves del deseo. Yo que asumí la plaza del remero y que dejé caer mi cuerpo en su vacío, su armadura de lianas,
Yo que hice de su brazo mi brazo y sostuve el temblor de quien rompe contra el agua su avería. Sé lo que siente el que deja su casa y conduce a los suyos sobre el lomo de un Dios transfigurado. Sé la palabra que pronuncia el ahogado en su sueño de agua, en su noche sin mar. Aquí traigo a los míos, aquí guardo con celo su añoranza de estrellas, la ingenuidad del hijo que persigue las aves del deseo. Aquí busco una sombra, la fe de una ladera que sostenga mi cuerpo, su extraña permanencia. Cézanne. No conozco la lluvia serena de tus campos, la gota diluida en su creciente calma, el casto amanecer sobre la grama. No sé de los placeres devotos de la luz, cuando roza paciente la blanda superficie y se desliza breve sobre su eternidad. Como si el sol allí saltase de otro modo sobre la fruta excelsa, el malva de Provenza, y fuera tu mirada el gusano que hurga en la carne encendida, esa llaga del ojo que no cesa de hallar un mundo anticipado. Sé que esperas el todo desde la nada nítida, sé que aguardas el desgarrón de los sentidos, ver allí donde nadie intuye la armonía, el descuido sinuoso de la sombra sobre la perfección de lo que yace. Y bueno, así como en el camino, en el recorrido personal y de la vida, nos sostenemos de personas, ¿no? Nos sostenemos de la familia, los amigos, son como los bastones que nos ayudan en el sendero, ¿no? Ese senderismo. Y aquí están muchos de esos bastones. Mis amigos aquí no los veo bien, pero sé que están ahí. Amigos que han sido bastón más de una vez y agradezco que estén aquí acompañándome en un momento difícil porque, y esto como va de confesiones y tal, pues estoy viviendo un momento delicado, mi madre está delicada de salud, no pudo venir nadie a mi familia porque la están cuidando, pero ustedes también son mi familia, o sea, hay amigos aquí que están supliendo ahora mismo a mi familia, que no puede estar aquí. Entonces, así como nos apoyamos en esos bastones en el camino de la vida, en el camino de la poesía, también tenemos nuestros bastones y en el transcurso de estas publicaciones yo he tenido poetas que han sido mis bastones, ¿no? Referentes. Y como dije al principio, estos poemas cortos, sentenciosos, leía mucho a Dickinson. Recuerden que empiezo en el 2015, estoy aquí. Yo vine de España, me fui de Cuba en el 2001, viví 2 años en España, luego llego acá. Y cuando paso a este taller que les digo, es como intentar ponerme al día con todo el atraso de lecturas a las que no tenía disponibilidad ni acceso estando en la ciudad, que sabemos cómo era, pasando de mano en mano los libros, los poetas. Entonces cuando llego es como ponerme al día, ¿no? Con todo ese tiempo perdido y todos esos poetas grandiosos que no conocía. Incluso poetas cubanos, me avergüenza decirlo, no hay ninguno aquí presente, pero poetas que yo no había leído. Entonces, en el transcurso de estos libros decía, me acompañaron al principio Dickinson, Pizarnik, pero más tarde Lina de Feria. Lina de Feria es una poeta que me ha acompañado en casi todos mis libros. Blanca Varela, la poeta peruana también. Más tarde también Celan, Paul Celan, Rilke, bueno, infinidad de poetas que cito en muchos de los libros porque han sido ese bastón que he necesitado en momentos de bloqueo, ¿no? En momentos en que uno cree que no va a escribir nunca más y de repente los lees a ellos y algo se ilumina, ¿no? Algo se despierta y te dice, sí, sí, vamos, sigue andando, no te pares, que ellos no se pararon. Entonces llega a memoria, voy a leer solo unos pocos para no adelantarles y obligarlos no, para sugerirles que vayan a la presentación. Es un libro igualmente duro,
igualmente fuerte. Yo llevo un tiempo queriendo escribir sobre la senectud, sobre la experiencia de nuestros padres, de los padres de mis amigas cuando llegan a los Estados Unidos, cuando emigran. Todo no es bueno, todo no es dulce, todo no es confortable. Creemos que sí, pero no. Cuando nuestros padres emigran más allá de los 60, los 70 años, pierden mucho. Pierden la autonomía, la independencia, el poder de decisión. Y yo siempre quise escribir sobre mis padres y los padres de las madres de mis amigas. Hay algunas aquí que son como mis madres, algunas también. Y todo ese enfrentamiento a una nueva vida, a una nueva sociedad, a unos nuevos retos, cómo lo afrontan. Pero no soy buena, al menos no me daba la oportunidad de escribir narrativa. Y en aquel momento yo entendía que meritaba no un poema, sino un libro de relatos, ¿no? Lo he empezado varias veces y lo he vuelto a parar, que no me siento cómoda en la narrativa, tanto como en la poesía. Pero es un tema que siempre estuvo ahí. Cuando empecé a vivir y a experimentar la pérdida de la cognitividad de mis tíos, abuelos, mi madre incluida, empezaron a perder la memoria, empezaron a olvidar cosas. Me entró un pánico terrible, porque dije, es ahora o nunca. Todo lo que no me digan, todo lo que no me han dicho, no lo voy a saber nunca más. Todo lo que no les pregunte ahora, lo van a olvidar mañana. Y empecé a escribir muchas cosas de mis conversaciones con ellos, de mi observación sobre el declive, ¿no? Natural. Y entonces este libro se titula Memoria, porque está dedicado, y estoy adelantando demasiado, a mis padres, mis tíos, mis abuelos, los niños de la casa. Y claro, para que no fuera tan dramático, hay una segunda parte en que entonces intento escribir sobre todo, sobre no la pérdida, sino la recuperación de la memoria, la restauración de la memoria, todo lo que no queremos perder, todo lo que quisiéramos retener para que no se nos vaya. Y entonces hay una contrapartida en la segunda parte, ¿no? Es pérdida, pero también hay recuperación y también hay retención. Voy a leer 2, 3 poemas que ya han salido publicados. Las horas. Oigo el paso extraviado, su andar en círculos buscando una salida, aquella puerta cerrada e infranqueable que procura entreabrir. Puedo amar la blasfemia en su boca, la maldición que escupe cuando nadie le mira para apartar de sí la ambigüedad. Si su mano supiera de la mía, atravesando muros, colocando asideros, si supiera de su inutilidad para evitar el quiebre, la inminente rotura, apartar esa piedra que cambiará por siempre el curso de los días. Temo al cordón que tira al brazo lúdico, a los ojos ausentes que me miran. Voy a la segunda parte para dejar el drama para el día de la presentación. Se llama Otra criatura de isla. Parece que huimos del centro de la tierra, viajamos a la costa, recorremos sus bordes, hasta encontrar el punto más próximo a la fe. Mirar como quien busca o como quien espera, pisar lo húmedo,
aquello que se hunde, hasta encontrar las manos de los que levantaron nuestras casas. Tú decías anclar, y en tus ojos las velas parecían plegarse. Decías olvidar, sembrar, establecerse. Yo veía las aves partir hacia el poniente. Los niños en la arena enceraban maderas que ya enceraron antes. Tú decías echar raíz, desentenderse, que una estación ya no sucede a otra, una calle se olvida en otra calle. Decías frente al mar, las tormentas ocurren para ordenar las cosas. Yo veía a las nubes congregarse en el cielo. Y voy a leer uno que publicó Sergio en su página. Paisaje interior. Entre cuatro paredes caminamos. Oímos cómo brota la semilla. El jazmín atraviesa los muros, nos embriaga. Es de día, es de noche. ¿Hacia qué fin nos dirigimos? Con tanto por decir, o callar, o imaginar. Caminamos a oscuras. Nos guía el corazón de alguna estrella, un pálpito, la lluvia, el rastro de la sangre. Mi padre se ha dormido, mi madre me ha olvidado, lanza mi nombre al fondo de un gran pozo, y yo tomo su luz, la poca luz, con ella pinto un pájaro, una ventana. Y termino con este poema que se titula El árbol de la vida y está dedicado a una persona muy importante en mi vida que nos dejó recientemente. Se titula El árbol de la vida. A Fabi. Sacude el árbol hasta que caiga el polvo de tus manos. Bajo su sombra yacerá lo que fuimos, lo que nos perdonamos. A 2 pasos queda la casa del amor, su esquina luminosa, su cripta solitaria. Todo respira igual, calladamente. Arde el suelo donde el fuego selló lo memorable. A tan solo 2 pasos, un niño lanza piedras hacia la eternidad. Gracias.